Buena gente, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, profe. Bueno, buenas. Hola chicos, buenos. Disculpen la demora, estábamos ahí haciendo algunos ajustes con Magali. Y hoy arrancamos con movimiento armónico simple. Eh, Quedan dos clases, esta y la que viene. En dos clases de teoría lo voy a alcanzar a dar. Después vamos a agregar una clase más que va a ser grupal con otros cursos, que va a ser más práctica para y de consulta para, para el parcial. Bueno, el parcial el viernes 26 a las, creo que era viernes 26, sí, viernes 26 a las 7 de la tarde, 19 horas, ¿está? Ténganlo. Y bueno, arrancamos. Les voy a subir el material, ahora cuando termine la clase, el material voy a subir también las actividades de mecánica de fluidos y les voy a subir una encuestita que es anónima, que la pidió el departamento y es interesante que la contesten a conciencia porque nos da pautas en función de lo que contestan ustedes para poder mejorar, ¿sí? Con el tema del dictado de la clase, con esto de la virtualidad, ¿no? Así que bueno, después se la subo y tómense 15 minutitos. Vamos a dar movimiento oscilatorio. Yo siempre arranco con una imagen para charlar un poquito, hacer una introducción. Si bien acá puse como título movimiento armónico simple, que es lo que vamos a ver específicamente, este movimiento armónico simple entra dentro de lo que nosotros llamamos movimientos oscilatorios. En este caso, bueno, puse una nena matándose. Esto es un movimiento oscilatorio, no es un movimiento armónico simple, es un movimiento oscilatorio amortiguado. Si la nena deja de amacarse o dejan de amacarla, la hamaca en algún momento va a parar y va a quedar en una posición de reposo. En la posición de reposo, que es una posición, digamos, donde la cadena queda bien vertical. Y la pregunta es, ¿me pueden decir o me pueden comentar algún otro movimiento oscilatorio que podamos observar en la vida real? Que no sea una máquina. Péndulo. ¿Cómo? Un péndulo. Un péndulo. ¿Un péndulo de qué? ¿Para qué es un péndulo? Un aparato. Con una soga y y un peso que se mueve, digamos. ¿Para qué se usa? No era para medir. No sé, yo me acuerdo que en la escuela hicimos como un trabajo para medir G a Para partir medir de un la péndulo. gravedad. Bien. ¿A qué escuela iba vos? Al Politécnico. Al Poli. Igual no me Bien. acuerdo, si te estoy sincero. Está Pero bien, bueno. está bien. En el laboratorio del Poli. Sí, en péndulo lo podemos ver, a lo mejor alguno ha visto alguna vez un reloj con un péndulo, ¿no? ¿Qué otra cosa se le ocurre? Si no, creo que se llama metrónomo esos aparatos para medir el ritmo en música. Ah, mirá, no lo conozco. No lo conozco. Mirá, está bien. Eso estaría bueno verlo, a ver cómo funciona. ¿Qué es? ¿Es digital, analógico? ¿Cómo funciona? Es como un aparato mecánico, digamos, que vos ponés Claro, el ritmo y
y Es va como que, contando. claro, lo soltás y marca tic-tac, Sí, tic-tac, todo lo que es el ritmo para tocar. ¿Qué vendría a ser el tempo que le dicen? Claro, el tempo, sí. Bien, bueno, bárbaro. Ahí podemos estar midiendo un supongo que poquito. funciona también como una misma mecánica. No, lo que estaría midiendo es un movimiento armónico, digamos. Obviamente una cuerda de una guitarra, cuando uno la deja vibrando, tiene un movimiento armónico, un movimiento oscilatorio, digamos. ¿Tá? Todo lo que sea de instrumento de cuerda tiene un movimiento oscilatorio. La onda que se emite de un sonido es nosotros no vamos a dar onda, pero antes se da onda. La onda es un movimiento armónico. Puede ser amortiguado o no. Pero bueno, esto ahí estaríamos viendo un movimiento armónico. La propagación del sonido en el medio ambiente se realiza por medio de movimiento armónico. Bien, ¿qué más? ¿Se le ocurre otra cosa? ¿Qué otra cosa puede producir un movimiento armónico? Un movimiento oscilatorio. ¿Eh? Dos solo participan ahora, che. Somos 18, son 18. Si no contamos a más. Un resorte, ¿dónde podemos ver? Un skater que se mueve en una de esas ollas de salto, que va y viene, un movimiento oscilatorio. Cuando saltan la soga, bien. Los que saltan la soga, es un movimiento oscilatorio. ¿Está? Bien. Yo les voy a mostrar algunos movimientos oscilatorios y la idea es encontrar, por ejemplo, esto es una porción de una esfera donde una bolita va y viene, que puede ser un skater que va y viene, ¿tá? Para que lo asimilemos con algo real. Fíjense que la bolita va de extremo a extremo, ¿está? ¿Por qué? Porque no hay pérdida en esta situación que yo estoy planteando, no hay pérdida por disipación, por fuerzas disipativas de energía. Entonces, todas las fuerzas que participan son conservativas y la bolita va de extremo a extremo. Quiere decir que este movimiento oscilatorio que estoy mostrando yo ahí es no disipativo, ¿tá? Y no amortiguado. Cuando es amortiguado es porque participan fuerzas disipativas. En el caso de la hamaca, en el caso de la nena que se estaba hamacando, si yo dejo de hamacarla o si ella deja de hamacarse, ¿cómo se llama? En algún momento se frena. Hace un resorte colgado con una masa, yo lo suelto, queda en un movimiento oscilatorio. Puede ser la rueda de un auto. ¿Tá? La rueda de un auto está está agarrada a un resorte. Que después haya un amortiguador que haga que ese movimiento oscilatorio sea amortiguado, también es otra cosa, pero fíjense, no sé si han visto cuando un auto tiene el amortiguador roto, que la rueda rebota más de lo normal, se nota eso, parece como que se va a salir la rueda, pero es que no está funcionando el sistema de amortiguación. El movimiento oscilatorio, digamos, se aprecia mucho más. Un péndulo, acá en el caso de un resorte, atado un elemento atado a dos resortes que va y viene. ¿Sí? Puede ser a dos resortes o un solo resorte, ¿no? Y esto es interesante, esto vendría a ser similar a lo de la cuerda de una guitarra o a algún instrumento, qué sé yo, diapasón o lo que, un instrumento musical. Puede ser, en este caso yo agarré una regla con una morsa y la excitamos con una fuerza en la punta en el extremo y queda vibrando, ¿sí?
esa vibración es un movimiento oscilatorio. Vamos a, de todos estos movimientos que yo estuve marcando, vamos a ver características generales que tienen. Van y vienen en su misma trayectoria, ¿tá? No cambian la trayectoria. Tienen una posición o punto medio de equilibrio, ¿está? Por ejemplo, en el caso del péndulo, pues el péndulo o la maca, ¿no? La imagen de la maca de la nena. El punto de equilibrio es este punto que está acá. ¿Por qué lo decimos una posición media o posición de equilibrio? Porque ahí, en ese punto, no hay fuerzas actuantes que exciten al sistema. O sea, acá, la fuerza, si yo voy a diagrama de cuerpo libre, voy a tener una componente del peso, que viene por G por M por G, este ángulo está acá, theta, entonces seno de theta, y esto es M por G por seno de theta. Cuando esto está en un extremo, la fuerza que genera la restitución, la fuerza restitutiva que hace que el péndulo vuelva, es máxima, y cuando está en esta situación es mínima, porque acá es toda esta tensión está transformada en M por G, y no tengo fuerza restitutiva. Por eso, esa es la posición de equilibrio. Si no tuviese energía cinética por efecto de la velocidad que adquirió por la potencial gravitatoria, si no tuviese esa energía cinética, el péndulo quedaría ahí. ¿Tá? Lo que hace el amortiguador es consumir esa energía cinética, depende en el tiempo que yo quiera consumirla, voy a armar un amortiguador para eso, y va a hacer que esta energía cinética se consuma y vuelva lo más rápidamente a la posición de equilibrio. Esta fuerza que es restitutiva pasa de un valor máximo en el extremo a un valor mínimo, que en este caso es 0, en la posición de equilibrio. Y es variable, ¿tá? Va a ir variando en función de la posición que esté. Lo mismo va a suceder con un resorte. Si yo tengo un resorte acoplado a una masa, y esta es la posición de equilibrio, cuando yo lo saco de la posición de equilibrio, lo llevo a una distancia X, la fuerza, aunque va a ser atraído hacia la posición de equilibrio, nosotros ya lo vimos, era menos K por X, ¿no? Si yo lo hubiese desplazado una distancia X', acá la fuerza va a ser mucho menor, la fuerza prima va a ser menos K por X'. Si X' es menor, ¿tá? La fuerza va a ser menor. Va a ir variando la fuerza desde el máximo, la amplitud máxima que yo le di, hasta el valor 0. Recuerden siempre que nosotros trabajamos toda la ecuación de cinemática, todo con aceleración constante, ¿tá? Que cuando la aceleración era variable teníamos que hacer tramos o integrar tramos, ¿tá? Ahí se hacía bastante complejo, se complejizaba un poquito la situación. Pero en cinemática nosotros vimos aceleración constante. Las ecuaciones funcionaban para aceleración constante. Acá vamos a tener este problema, que como la fuerza es variable, por esto que estoy explicando, la aceleración obviamente también va a ser variable. Y voy a tener una aceleración para cada instante, ¿tá? En este caso va a ser máximo en el extremo y mínima en
en la posición de equilibrio. Igual la fuerza. Siempre la fuerza va a apuntar en dirección al punto de equilibrio, ¿tá? Porque cuando yo pase para el otro lado, me venga para acá, la fuerza va a cambiar de dirección, sentido, ¿tá? En realidad, en este caso de dirección y sentido, y en este caso solo de sentido. ¿Tá? ¿Se entendió? Bueno, esto es lo que he dicho, la aceleración es también variable y es periódico, o sea, va a mantener un periodo T. ¿Qué era periódico? Y puse entre paréntesis T. ¿Qué era el periodo? ¿Cuál era la definición de periodo cuando vimos circular? ¿Recuerdan? Tiempo que tardaba en dar en una vuelta, digamos, una Un vuelta completa. ciclo. Sí, un ciclo. Acá Bien. el ciclo va a ser distinto porque no es una vuelta completa. Claro. Ahora después vamos a ver que vamos a asimilarlo a un movimiento circular. Pero el ciclo acá vendría a ser, por ejemplo, si yo excito una distancia, digo A porque es el valor de la amplitud, A, la máxima X, lo suelto, esto iría hasta un punto menos A y volvería de nuevo hasta A. Eso sería un ciclo. Ir y venir hasta el mismo lugar. ¿Está? ¿Estamos de acuerdo? Y ese ciclo lo haría en un tiempo T. ¿Está? Eso sería el periodo. Obviamente, si podemos definir periodo, también podemos definir frecuencia, que era la inversa, ¿no? ¿Recuerdan? La inversa. Esto obviamente se medía en segundos. ¿Está? Bien, entonces podemos encontrar dos grandes grupos. En ausencia de fuerzas disipativas, las oscilaciones son libres, ¿está? Y esto se va a mantener indefinidamente en el tiempo. Que son las que vamos a usar, lo que vamos a estudiar nosotros. Nosotros vamos a estudiar esto, por ahora. ¿Está? Y después tenemos, en presencia de fuerzas disipativas, o de rozamiento, vamos a tener oscilaciones amortiguadas. ¿Está? Pero, digamos, nosotros arrancamos con esto para simplificar la situación. Una vez que entendamos esto, pues podemos entrar tranquilamente con oscilaciones amortiguadas sin ningún inconveniente. Bien, vamos a analizar el movimiento armónico simple. ¿Qué particularidad tiene? La fuerza restauradora es directamente proporcional a la distancia que separa la partícula de la posición de equilibrio estable, y siempre dirigida hacia dicha posición central. Vuelvo de nuevo a hacerme el dibujito de un resorte, pero también lo puedo hacer con el péndulo, un resorte atado a una masa. Esta es mi posición de cero, de equilibrio. Yo excito una distancia A. Digo A de A porque de amplitud. Pero en realidad lo que yo estoy haciendo es un desplazamiento X. La fuerza restauradora apunta hacia el lugar de origen, o sea, lo que está tratando de restaurar el sistema es este resorte estirado, que está tendiendo a traerlo al punto de equilibrio, y la fuerza es K por X, o menos K por X. Fíjense que es proporcional, es directamente proporcional a la distancia, esa fuerza, que separa la partícula de la posición de equilibrio. Eso es lo que dice acá. Vamos a definir un par de cositas para poder hablar con propiedad de cada movimiento y asimilarlos a todos por igual. No me va a importar si es un resorte o si es un péndulo. ¿Está? Lo que me va a importar es si cumple con la condición esta de movimiento armónico simple. Entonces, el desplazamiento X lo vamos a llamar con la distancia donde está el objeto respecto a la posición de equilibrio. Si está acá, mi X va a ser esto que está acá. Si está acá,
mi X va a ser esto que está acá, y va a ser negativo, ¿está? Porque mi 0 lo tomo en la posición de 500. No es que no lo pueda tomar en otro lado del 0, pero es cómodo esto. Y ahora vamos a ver cuando empecemos a estudiar, cuando lo asimilemos a un movimiento rotativo. Cuando el X es máximo, cuando el desplazamiento este es máximo, a eso se lo llama amplitud. ¿Ah? Le hago una pregunta. ¿Cuántas amplitudes tiene un periodo T? ¿Cuántas amplitudes recorre el cuerpo en un periodo T? ¿No deberían ser dos, tipo una de ida y una de vuelta? Ojo, porque la amplitud es de 0 a X. Y esto va de acá hasta acá, o sea, menos A, y después vuelve. Una, entonces. Una. No, 4. Otro. Sí, Ah, Ajá, va y claro. vuelve y dos vuelvo, veces. y vuelvo de nuevo, ¿está? 4 amplitudes. 4 amplitudes es en distancia, digamos, es una distancia, es la recorrida en un periodo T, ¿está? En un tiempo T. Si yo quiero sacar la velocidad, está promedio, la velocidad promedio, que tendría que ser la rapidez de todo esto, lo tendría que hacer en el tiempo que tarda el periodo T en hacer un ciclo por las 4 amplitudes. ¿Está? Y el ciclo, bueno, cuando digo ciclo, representa esto, desde a menos A y de regreso a lo que decía yo recién, de A menos A y de nuevo volver a A. Eso es un ciclo completo. Son definiciones, esto no es nada. Van a ver que después cuando empecemos a armar las ecuaciones nos queda cómodo esto. Bien, hay varias formas de explicar esto. Yo lo voy a hacer como lo hace Cier, pero hay otra con integrales y derivadas que ustedes todavía creo que integrales no vieron y vamos a ir por acá. No es la mejor, porque en realidad no hay un nexo, no hay un vínculo que demuestre esto, sino que yo lo que hago es, lo uso como un elemento matemático para poder asimilarlo. Entonces, no está relacionado esta circunferencia con este movimiento oscilatorio. Acá hagan de cuenta que yo tengo el resorte agarrado a una partícula. Olvídense de este círculo. Yo lo excito hasta la posición A, ya lo excito, lo estiro y lo largo. Entonces, esto va a quedar yendo y viniendo, yendo y viniendo, yendo y viniendo. De A a menos A, de A a menos A. ¿Está? Voy a sacar un poco de modo 8. Fíjense que la posición donde tomo el tiempo 0, donde pongo el cronómetro en 0, es en la máxima excitación que yo le di a la partícula. Después pasa a un tiempo t sobre 4, después pasa a un periodo t sobre 2, después vuelve a un periodo 3/4 t, y después llega a cumplir el ciclo en t. ¿Está? ¿De acuerdo? Hasta ahí se entendió eso. Ahora bien, fíjense qué sucede si yo esto que sucedió acá, obviamente, acá, por ejemplo, va a tener la velocidad máxima, acá la velocidad va a ser igual a 0, acá la velocidad va a ser igual a 0, acá la aceleración va a ser máxima, acá la aceleración va a ser igual a 0, en el punto central, la fuerza va a ser igual a 0. Acá voy a tener la aceleración desde acá hasta acá va a ir variando, lo mismo la velocidad, todo variable. ¿Está? No puedo aplicar ecuaciones de cinemática común y corriente. Pero, lo que sí puedo ver, asignado a un movimiento circular, y fíjense esto. Si yo arranco con la partícula en esta posición acá,
¿Está? Me hago una circunferencia de radio A, o sea, de amplitud A. Y la pongo a girar con velocidad constante, con velocidad angular constante. ¿Está? Velocidad angular constante. Las proyecciones de la posición en X con respecto al tiempo me van a ir dando me van a ir escribiendo el movimiento este armónico simple que yo tengo acá abajo. Aquí está acá. Y volvería aquí. Un ciclo completo de esto, de este círculo, equivale a un ciclo completo de esto. ¿Ah? Entonces, yo puedo escribir la posición, esta que yo estoy teniendo acá, mi X, que es igual a este X, como el radio, que en este caso es A, por el coseno de tita, ¿no? Tita es este valor. La proyección, ¿no? Acá, A, vamos a llamarle a esto acá, tita 2. ¿No? Lo puedo decir así. Y voy teniendo las posiciones de este punto, de este movimiento, ¿tá? Y tengo la ecuación de movimiento, de posición, en función del ángulo. Yo les dije en función del tiempo. ¿Cómo lo puedo poner en función del tiempo? Si sé que la velocidad angular que está girando esto es constante. Recuerden que la velocidad angular era delta tita sobre delta t. Eso lo habíamos definido, ¿no? ¿No? ¿Recuerdan esto? Estoy escribiendo los delta, ¿no? Si mi 0 lo pongo acá, mi tita 1 vale 0 grados, ¿no? Y mi tiempo t 0, mi tiempo t1 es igual a 0, ¿tá? Esta ecuación que yo tengo acá se convertiría en tita 2 igual a W por T2. T1 vale 0 por T2. ¿Está? Entonces puedo reemplazar a tita por coseno de la velocidad angular o frecuencia angular por el tiempo. ¿Se entendió esto? ¿Hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Estamos bien? ¿Eh? Sí. Bien. Sí. Ahora bien, si tengo la posición en función del tiempo, ¿no? Puedo encontrar la velocidad en función del tiempo. ¿Estamos? Puedo encontrar la velocidad en función del tiempo. ¿Cómo hago para encontrar la velocidad en función del tiempo? ¿Qué se les ocurre? ¿A qué le digo la velocidad? ¿Recuerdan? ¿Cuál es la definición de velocidad? Cuando digo cinemático. La derivada de la posición respecto al tiempo, ¿no? O sea que si yo derivo esta función en función del tiempo, ustedes que ya saben derivadas,
¿qué me queda? La derivada de A, que es una constante, coseno de omega t. Era, esta es la función coseno, ¿no? La derivada de la función coseno, acompañada de una constante, era la constante. La derivada del coseno, que era menos seno, de lo que está dentro, por la derivada de lo que está dentro, derivada de lo que está dentro acompañando la variable. La derivada de esto, la variable es t, omega es una constante, por la derivada de omega por t es omega, ¿no? Quedaría esto. ¿Está? Le pongo un paréntesis a esto para que se sepa que estamos. ¿Se entiende? Ahí tengo la ecuación de la velocidad. Si yo quiero calcular la velocidad en cualquier punto, la velocidad esta, de esta partícula, no la velocidad tangencial esta. ¿Está? Esta no, la velocidad tangencial va a ser constante, porque esto es constante. ¿Está? Yo quiero saber la velocidad esta, o sea, en realidad lo que estoy viendo es la componente, como esta velocidad va a ir variando, la componente va a ir variando, ¿no? Por eso acá es máxima. En este punto es máxima. Porque el ángulo es cero entonces es todo velocidad. ¿Está? Y acá por eso es cero, porque acá la tangencial tiene esta forma, entonces la velocidad de la partícula en X vale cero. Ahora, si se entendió esto, puedo encontrar la aceleración también. ¿Cómo era la fórmula de aceleración en cinemática? ¿Cómo estaba definida la aceleración? ¿Se les ocurre? ¿Se les ocurre? ¿Se acuerdan? Si lo definí de esta forma de velocidad, ¿cómo era? La variación de la velocidad en el tiempo. La derivada de la velocidad respecto al tiempo. Entonces derivo nuevamente esto. Me queda menos A por omega por coseno coseno de omega t, y la derivada de esto me Y te queda omega cuadrado. Claro, omega cuadrado. ¿Está? Bien. ¿Se entendió? Entonces acá tengo esta ecuación, esta aceleración obviamente es variable, ¿no? Fíjense que a medida que va variando el tiempo, la aceleración va variando, ¿no? Tengo las tres ecuaciones, posición, velocidad, aceleración. No me importa, son variables, tengo las expresiones. Bien, entonces, ahora acá, lo que me está faltando es, voy a borrar todo esto. Lo que me está faltando es analizar este ángulo phi que está acá. Fíjense que θ es igual a beta más un phi. ¿Está? Ese phi es el ángulo de fase. ¿Qué es el ángulo de fase? Y yo acá arranqué en cero, ¿no? Arranqué en cero porque dije, bueno, lo tomo en lugar de máxima excitación, y ahí, si yo arranco acá, mi ángulo de fase no existe, y θ vale beta, y se cumple esa ecuación que habíamos dicho de la posición, igual a coseno W. Esto sería beta. ¿Ah? Como θ es beta, sería más un phi acá. Como phi acá es 0, no está. Ahora, si yo quiero arrancar con una posición inicial, por ejemplo, en vez de arrancar acá, arranco acá, mi phi vale pi sobre 2. Recuerden siempre que estos ángulos en radianes. Entonces, me va a quedar, por ejemplo, para el caso si yo arranco acá, mi t igual a 0, está acá, en vez de estar acá, coseno de omega t más pi sobre 2. Entonces a esto se le llama ángulo de fase. Y obviamente todas las ecuaciones quedan atadas a este ángulo de fase. Es para decir, bueno, si yo arranco a medir el tiempo inicial en un tiempo diferente, digamos, una posición diferente a la que estoy tomando acá como excitación máxima, que me sirvan, que las ecuaciones me puedan seguir sirviendo. ¿Está?
Entonces, acá tienen todo esto que yo les puse, está prolijito, lo de la velocidad y la aceleración. Esto pues yo se lo subo, cuando termine la clase se lo subo. Y ahora vamos a graficar, que para esto ustedes son expertos graficadores. Antes de graficar, vamos a meter un ejercicio. Vamos a hacer una parte de un ejercicio. Y traten de trabajar ustedes. Yo acá les dejo las ecuaciones de Machete, para que vean un poco, ver cómo es el modo de operar. Busquen la guía de actividades 9, que dan con David. ¿La tienen? Bueno, es la de movimiento armónico simple. Den un tiempito para que la busquen, o la descarguen, no sé cómo la tienen. Avísenme cuando ya la tienen a mano, si hacemos el ejercicio 9.4. ¿Y? ¿Encontraron? Sí, sí. Dice, un sistema elástico de 2 gramos oscila con frecuencia de 5 Hz y una amplitud de 0,1 centímetro. Si se mide el tiempo a partir de la posición de máxima elongación, dice, expresa la ecuación del movimiento y grafica la posición en función del tiempo. Entonces, vamos a arrancar haciendo un grafiquito. Me lo voy a dibujar acá. Vamos a dar cuenta, tenemos el bloque en la máxima elongación. Porque me dice que se encuentra, la amplitud es 0,1 centímetro y se mide el tiempo a partir de la posición de máxima elongación. La amplitud sería igual a 0,001 metros, ¿no? Lo paso a metro porque para trabajar en el sistema internacional, ¿no? Pero podrían quedar expresadas en centímetros, no habría problema. La frecuencia, ojo no confundir frecuencia con frecuencia angular, son cosas diferentes, ¿está? La frecuencia angular es 2pi frecuencia, ¿no? Me dice que la frecuencia es igual a 5,00 Hz. El bloque de 2 gramos acá, 0,02 kilogramos, ¿está? No, está mal. Estaba bien como lo había puesto antes. Igualmente, para este ejercicio no voy a necesitarla más.
Y me dice, expresa la ecuación del movimiento. Tengo que escribir la ecuación del movimiento de este sistema. O sea, me está pidiendo esta ecuación. ¿Está? Entonces arrancamos. X es igual, la amplitud la tengo. Siempre háganse un dibujito, chicos. Así como yo me estoy dibujando esto, siempre háganse un dibujito. Porque les ayuda a ordenarse. Coseno. La frecuencia angular, ¿cómo la puedo calcular? Cuando la tengo, no me la da. Me da la frecuencia. Puedo calcular de esta manera, ¿no? Sería 5, sería 10 pi, ¿no? Más el ángulo de fase, ¿cuánto sería? ¿Cómo lo pueden calcular? ¿Cómo lo pueden sacar? ¿O cómo pueden deducir el ángulo de fase? Chicos, participen. Es para... Necesito que lo resuelvan ustedes. Obviamente que es el primer ejercicio, ¿no? Pero tiren, no hay problema. El ángulo de fase. ¿Cómo dice? Si se mide el tiempo a partir de la posición de máxima elongación. O sea, estoy en esta situación. El tiempo t igual a 0 es en el punto de máxima elongación. ¿Cuánto vale el No, ángulo de no, fase? vale 0. 0. ¿Está? Eso es un dato que me da el ejercicio. Que yo ya estoy, como arranqué en la posición de 0. Es como si yo tuviese la ecuación de x igual a x0 más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo cuadrado. Si este x0 vale 0, ni lo pongo. Ahora, si yo parto de una, en cinemática, en momento rectilíneo, ¿no? Uniformemente acelerado. Yo partía de mi x0, que tenía una diferencia con mi 0, lo ponía. Si el x0 coincidía con la salida, y no lo ponía. ¿Está? ¿Entiendes? Es eso lo que me está marcando ese ángulo de fase. ¿Entiendes la semejanza con movimiento rectilíneo? Bueno, entonces tengo hecha la ecuación. Ahora me pide graficar. ¿Con qué grafican ustedes en análisis matemático? ¡Ey! Química, despierte. Tipo virtual, o sea, con la computadora. Sí, ¿con qué grafican? GeoGebra. GeoGebra. Bueno, O quiero... Desmos. ¿Cómo? GeoGebra o Desmos. Bueno, quiero que arranquen los programas y grafiquen esta función. X igual a 0,01 coseno de 10 pi por t. Tienen 2 minutos. Vamos, agilicen. Necesito que apliquen los conocimientos de análisis matemático a física. Obviamente no van a poner 0, ¿no? Miraría acá. Apenas tengan graficado, me avisan y lo compartimos. No, me parece que estoy graficando mal porque no me salta nada.
A mí me A pasa ver. lo mismo. Estoy queriendo poner esa T y ahí me está generando problema. La T, chicos, la T es la variable. Sí, Recuerden sí, que pero no esto sé por qué sería no. A mí creo que me quedó. f de x igual a 0,001 coseno de 10 pi x, ¿no? Ahí pude. A ver, Me queda una. aguanta, compartilo, Santiago. Ah, bueno. Dame un segundo. En Zoom. Se me lo complica. No me deja. Aguanta que dejo de Ah, tenés compartir. que cortar vos. Ahí, A a ver ver. vos. Ahora. Ahí está. ¿Ves? O sea, primero te queda como una línea, pero si vas bien acercando, 0,01 coseno de 10. te queda como una. La amplitud debería ser, la amplitud de este dibujo, no lo ponga entre paréntesis el 0,01. Igual Sácalo creo que los no cambia. paréntesis. Me parece que el por está, separa el 10 del pi. A ver, Vamos a separar. no, 10. El 10 pi, eso separalo. Eso. A ver ahora. No sé si cambia. Eh, No. Bien, y a ver la escala. A mí me quedó distinto, me quedaron como puntos. Puntos. A ver, aléjale a la escala. Aléjate lo más que puedas. Más. Bueno, acá. No, acá no va x igual. Acá ahí te equivocaste. Eso sería y. Esa es la función. Claro. Y t es la Ahora variable. me di cuenta. Ahí a t ponele x. O no. Ah, ahí está. Bueno, ahora arrimate, ahí está. La amplitud Ahora es muy sí, claro, baja. te Ahora queda. sí arrimate. Tengo lo. Bien. Y fíjate, andate a la ruedita tenés una ruedita ahí arriba de ajustes. Eh, no. Entonces tiene que ser la llave esa que tenés acá a la derecha en el dibujo. Bueno, fíjate que tiene que ver en el eje acá, en el eje X, el rango, ponele 3. Acá, Acá, escala 3. mm, no, el rango acá, ponele en vez de 0 no, acá, a la derecha, que sea menor, ahí ponele 3 o 4. Ahí está. ¿Está? Y el eje Y, si querés, ponele una escala para amplificar, pero una escala acá de amplificador, que sea un 2 o 3. No, mucho no cambia. Ah, bueno, sí, ahí. O sea, le saca las líneas, digo. Bueno, está bien. Entonces ponele acá 0,05. ¿A No, dónde? en el máximo acá. En el En el valor eje X. extremo. No, en I. Para que lo agrande un poquitito, ¿no? 0, no, un 0 más. Bueno, ahí se ve un poquito. No, lo que me interesa acá es ver, digamos, arrímate un poquito más, hacer un zoom al primer periodo, al primer ciclo. Ahí más, ahí estamos perfectos. Lo que me interesa estudiar a mí es, digamos, la ecuación, la gráfica desde 0, ¿está? Desde el x0, o sea, el tiempo 0. Recuerden que en el eje horizontal tenemos tiempo y en el vertical vamos a tener digamos, una distancia, una posición. ¿Está? X va a ser t y y va a ser la posición. La máxima posición que voy a tomar, fíjense que es el valor de la amplitud, ¿está? Y va de más 0,01 a menos 0,01. El ciclo completo tarda 0,2 segundos, ¿está? Ciclo completo, y es una función cosenoidal afectada por ciertos valores. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está ahí? ¿Se entendió? ¿Se ve eso? ¿De cómo funciona esto?
Del 0 para atrás no me interesa la ecuación esta. Esto por el rango de dibujo le pusimos, le podríamos puesto 0. ¿Tá? Eso se puede editar ahí en el GeoGebra. Ahora vamos al punto B que dice expresa la velocidad en función del tiempo. Entonces, volvemos. Ahí, si lo querés escribir acá directamente para que lo grafique arriba, escribir otra ecuación, que sea la velocidad, y la velocidad tiene que ser, ¿cómo la calcularía? Medio por 10pi. En realidad te quedaría 10pi, que tendría que multiplicar el... por ese no de 10pi. De ahí graficar. Ahí está, estaba en inglés. Bien. Bien, fíjense que cambia un poco la amplitud de esto, pero ahora fíjense que esto es velocidad. ¿No? Y lo que me interesa acá, arrimate, haz un zoom desde el 0 al ciclo completo. Arrimate lo más que pueda. Fíjense que arranca en 0, ¿tá? Porque yo la velocidad en el extremo es 0. ¿tá? Es negativa porque se va hacia el origen, o sea, va hacia la izquierda. ¿tá? Y cumple un ciclo y termina en el tiempo 0,02, vuelve de nuevo a una velocidad 0. ¿Está? ¿Estamos de acuerdo? Ese desfasaje me lo está expresando la ecuación. Y ahora grafiquemos la de la aceleración. El rango es mucho más grande porque estamos usando la misma escala, pero estamos midiendo diferentes cosas. ¿tá? Si te seguía alejando, tengo que tener un extremo, ahí está. Estamos midiendo diferentes cosas, ¿no? Aceleración, o sea, en las abscisas y las digamos. En X seguimos teniendo tiempo, ¿no? Pero en Y tenemos diferentes cosas. Estamos midiendo posición, estamos midiendo aceleración, estamos midiendo velocidad, que tienen diferentes unidades, ¿está? Lo único que hago yo es superponerla más que nada para que se vea ese desfasaje que tiene cada uno y dónde arranca. Esta obviamente cuando arranque va a arrancar, digamos, inversa a la de la posición, porque la aceleración va a ser negativa, va a apuntar hacia, y va a ser máxima en la posición inicial. Fíjense que el extremo tiene que ser en 0, tiene que ser máximo y abajo, en el arranque de la aceleración. ¿Está? ¿Se entendió? La forma de graficarlo. Después dice el D, la calcula la energía mecánica del sistema. Vamos a verlo después cuando veamos energía. Gracias, Santiago. Vamos a seguir. No. ¿Todos entendieron esto? ¿Todos más o menos pudieron graficar lo mismo? ¿O fuimos muy rápido? Sí. No veía, no lo había graficado, pero claro, tenía el rango muy amplio, entonces no veía. El rango es muy grande, eso obviamente, porque estamos dibujando las tres. Ahora lo voy a mostrar yo acá. Pero me interesa que lo hagan ustedes para que vean que lo pueden verificar ustedes. Si hacen un ejercicio y lo pueden verificar por medio de herramientas que están usando ustedes, se entiende mucho más, se mastica mucho más. ¿tá? Bien. Acá
hago la gráfica que estuvimos haciendo recién, ¿está? Como queda. Me interesaba analizar esto, que arranco de una posición de una amplitud máxima positiva, hago el ciclo completo hasta llegar acá, ¿está? Después grafico, para graficar una velocidad, fíjense que arranco con una velocidad 0, y el ciclo completo termina con una velocidad 0, y la aceleración arranca de manera negativa, por este menos que me aparece acá, y el ciclo completo termina ahí. ¿Está? Y siempre es periódico, vuelve de nuevo a regenerar. Bien, ahora si trabajamos un poquito matemáticamente, las ecuaciones, vamos a encontrar algunas otras ecuaciones más, que no me interesa se las sepan de memoria, pero sí que las puedan deducir. Acá yo escribo la ecuación de posición y la ecuación de aceleración que vimos recién, nada loco, nada nuevo. ¿Tá? De acá, si yo reemplazo esto que está acá, en la posición, ¿no? Si yo lo reemplazo por X, ¿no? La ecuación me va a quedar que la aceleración es la frecuencia angular al cuadrado, negativo, por X, porque esto vale X, ¿no? Lo digo acá. Y acá tengo una nueva ecuación. ¿Qué gano con esto? Con esta ecuación, me independizo del tiempo. Está implícito acá en la frecuencia angular, pero me independizo del tiempo. Si no tengo el dato del tiempo, puedo encontrar la aceleración en función de la posición de la partícula. ¿Está? ¿Entiendes? ¿Para qué me sirve esto? Si uso un poquito de trigonometría, recuerden que el seno cuadrado de un ángulo θ más el coseno cuadrado de ese mismo ángulo era igual a 1, ¿no? Ahora, como yo en vez de θ tengo este valor de ángulo, se sigue cumpliendo lo mismo, ¿no? Entonces digo, si yo despejo el seno de θ, lo despejo, me va a quedar 1 menos coseno cuadrado de θ, raíz cuadrada. Le pongo el más menos para no perder valores de la raíz, ¿está? Por eso pongo el más menos acá. Porque este valor cierra igual para un valor positivo que para un valor negativo como está el cuadrado, ¿está? Por otro lado digo, en las diapos anteriores encontré que la velocidad valía esto, ¿no? Hemos encontrado eso, derivando la posición. Entonces, si yo reemplazo el seno por todo este paquete acá adentro, me va a quedar esto que está acá. Meto adentro, distribuyo la amplitud, o sea, para meterlo adentro tengo que elevarlo al cuadrado, ¿no? Y, ¿qué tengo? Esto era la posición al cuadrado, ¿no? Si esto era la posición, yo le doy al cuadrado todo y queda la posición al cuadrado. Entonces, encuentro también una ecuación de velocidad que es independiente del tiempo. Está en función de la amplitud, de la frecuencia angular y de la posición. Vuelvo a repetir, el tiempo está implícito, está escondido acá en la frecuencia angular. Recuerden que era radianes sobre segundo. ¿Está? La frecuencia angular. Entonces está implícito acá adentro. Pero me independizo del tiempo en sí. ¿Está? Si no lo tengo, puedo aplicar esto. No se la tienen que aprender de memoria, las tienen que poder deducir. Eso me interesaría que las puedan deducir. Y ahora vamos a ver en un sistema masa-resorte cómo funciona esto de la constante K. Tengo este sistema masa-resorte con una posición de equilibrio, lo excito, una amplitud A, y lo suelto. Y esto empieza a oscilar. ¿Está? La fuerza restituyente, de restitución, va a tener esta forma. ¿Está? Por otro lado, sé
que por segunda ley de Newton, la fuerza, esa, va a ser igual a masa por aceleración, ¿no? ¿Está? Por segunda ley de Newton. Yo hago materia de fuerza en X es igual a masa por aceleración. Obviamente que me va a ir cambiando en función de que me vaya cambiando la aceleración, pero si yo saco una foto en un instante, tal, esta constante K, como va variando la fuerza, va a ser igual a masa por aceleración, que también va a ir variando la fuerza. Puedo igualar eso y despejar la aceleración. ¿Está? ¿Para qué me sirve eso? Bueno, yo había dicho en la diapositiva anterior que en un sistema de movimiento armónico simple, la aceleración era igual a esto, encontré. Lo hemos encontrado en esta deducción. A la frecuencia angular al cuadrado, perdón, al opuesto de la frecuencia angular al cuadrado por la posición en un instante tal. Entonces, puedo igualar esto con esto, ¿no? Acá se me simplifican los signos menos y la posición, y encuentro que la frecuencia angular es la raíz cuadrada de K sobre N. Fíjense qué interesante esto, esta ecuación que encontré acá, que la frecuencia angular no depende de la amplitud. Si yo este resorte lo estiraba más acá, esto iba a oscilar más, iba a tener más amplitud, pero la frecuencia angular iba a depender del resorte y de la masa, no de la amplitud que yo le dé. Recuerden que la amplitud angular me definía el radio de la circunferencia que giraba. ¿Está? O sea, si yo le doy más amplitud al sistema este, voy a tener una circunferencia más grande, de mayor amplitud. Pero los dos movimientos tienen la misma frecuencia angular, porque tienen K sobre M. La misma constante sobre la masa. No va a variar por más que yo excite más. ¿Qué va a pasar cuando yo excite más? Y la fuerza restituyente va a ser mayor, ¿está? Y va a generar que vaya con más velocidad, pero que siempre la frecuencia angular, o sea, siempre el periodo y la frecuencia que van a tener, recuerden que la frecuencia angular era 2pi frecuencia o 2pi sobre periodo. El periodo va a ser el mismo, en que dé el sistema una vuelta así o una vuelta. Volvemos al caso de la hamaca, y esto lo pueden comprobar, el caso de la hamaca. Si yo agarro la hamaca, la excito una determinada distancia, la largo, la hamaca va y viene, eso lo va a hacer en un periodo T, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si excito un poco más, o sea, le doy más amplitud al sistema, y la largo, la hamaca debería volver en el mismo periodo. Por más que yo la haya excitado más. ¿Qué pasó? Yo lo excité más, pero incrementó la fuerza restituyente. ¿Por qué? Y porque el ángulo de la fuerza restituyente creció, el ángulo del peso. Los invito a que lo hagan con algún cronómetro, ¿tá? Y que lo prueben. Este es el caso de la hamaca del péndulo, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora estamos analizando resorte, ¿tá? Pero sucede lo mismo. Vamos a ver que vamos a encontrar una constante K para un péndulo. Acá la constante K del resorte sí la tenemos bien identificada y sabemos que es esta constante que se mide en newton sobre metro, que es la que define las características del resorte. ¿Se entendió? Bueno. Vamos a dar una vueltita de rosca más a esto. Sabemos que recién dijimos que la frecuencia angular era la raíz cuadrada de K sobre M. Por otro lado sabíamos esto, que la frecuencia angular era 2pi sobre el periodo. Entonces podemos decir que el periodo es igual a esto.
Y acá donde yo le decía que el periodo no era dependiente de la amplitud. ¿Está? Es independiente de la amplitud. ¿Para qué se usa el péndulo en un reloj de péndulo? ¿Un adorno? ¿No marcaba como los segundos? Bueno, yo lo veía, pero no le prestaba atención. Nada más veía que se movía. Digamos, ¿cuál es la energía que lo mueve al reloj de péndulo? Sí, marca el segundo. Pero ¿cuál es la energía que lo mueve a un reloj de péndulo, por ejemplo? No sé. No sé, no es eléctrico. Va. No sé. ¿A qué puede llegar a ser? Supongo que el movimiento del péndulo. Pero no sé qué Pero energía sería. hubiésemos inventado la máquina de movimiento continuo, sería eso. ¿No era algo así como que cuando llega al punto más alto al que se puede mover, como que tiene una energía potencial que después se transforma en energía cinética y así sucesivamente? Está bien, pero si yo le acoplo una máquina, Sí, ¿no? Empiezo a tener fuerzas disipativas y empiezo a disminuir eso. ¿Tá? sí. Eso en lo ideal del péndulo, sucede eso. ¿Tá? Yo lo excito y va y viene indefinidamente si no tengo rozamiento. ¿Tá? Ahora, si yo le acoplo una máquina a ese movimiento, ese es el gran problema de las... Hay un montón de videos en internet donde se ven que la máquina de movimiento continuo, qué sé yo. O sea, hay sistemas donde son muy, digamos, precisos desde el punto de vista del maquinado que tienen y pueden disminuir al máximo el rozamiento y tener este movimiento, digamos, oscilación, no indefinido, pero muy largo. ¿Está? Ahora, no son capaces de producir trabajo. O sea, si yo le cuelgo cualquier elemento para que me entregue trabajo, esto se frena. ¿Entiende lo que digo? Si yo le cuelgo una máquina de un reloj para mover una aguja, para mover, esto se frena. Si no, se hubiese inventado la máquina de movimiento continuo. ¿Está? ¿Entiende lo que les digo? La idea. Después lo van a ver cuando vean en termodinámica. Hay un video que está bueno. Es chistoso. Respecto a este tema. Lo que hace el péndulo, lo dijeron ahí, es marcar el segundo. O sea, este periodo. Después cuando veamos péndulo, no sé si vamos a llegar hoy, pero cuando veamos péndulo, este periodo tiene las características del largo este, de la masa esta que tengo colgada acá, y me define esto. Está definido por esta constante, no por la amplitud. No por esta amplitud. Entonces, lo que hace los relojes antiguamente eran a cuerda. Se le daba una cuerda, se comprimía un resorte, y el resorte, por un sistema de liberación de esta cuerda, generaba un empuje, un pequeño empuje. No importaba si ese empuje me cambiaba la amplitud, un poquito, más o menos. ¿Por qué? Porque el periodo no estaba en función de la amplitud, estaba en función de otras características que eran de la masa y del largo. Por eso se decía que el Big Bang lo habían calibrado con solo poner una moneda en el péndulo. Porque lo que hicieron, obviamente, también cuando veamos péndulo real, vamos a ver que está en función de la gravedad. También puede ser que haya variado la gravedad. Recuerden que la gravedad es función de lo que está abajo en la corteza terrestre. Si sabemos que el núcleo no es sólido, es líquido, si cambió en algún momento o tuvimos un pequeño desvío,
no era 9,8 o 9,81 y todo lo que estaba alejado de la media, el segundo me iba a variar. Lo podemos ver en función de qué está. Acá no lo vemos porque estamos analizando solo lo de un resorte. Pero vamos a ver que el periodo en un péndulo tampoco está en función de la amplitud. Entonces, lo que hago es, tengo un péndulo calibrado para que me genere un periodo, digamos, exacto, de un segundo. Cuando digo exacto de un segundo, yo lo calculo, lo pongo a pendular y no me importa la amplitud que yo le genere. Yo puedo generar un poco más de amplitud o menos, pero siempre el periodo va a ser lo mismo. Entonces, háganlo si tienen la posibilidad de hacerlo si hay una plaza, alguna hamaca o algo, o pueden tomarlo con algún péndulo. Que se fabriquen, cuelguen una bolita y háganlo mover. Traten de no dar ángulos muy grandes. Estos ángulos funcionan para ángulos pequeños, ¿tá? No más de 5 grados. Cuando la longitud de la cuerda es larga, 5 grados es bastante, acá, digamos, en el arco. ¿Tá? Y prueben y van a ver que el periodo se mantiene constante. Por ejemplo, tomen 5 grados y 10 grados y van a ver que es muy parecido. Por eso también podemos medir que, como dijo acá el compañero, que son un polio. Lo vamos a hacer como trabajo. Bien, entonces, podemos hacer las tres ecuaciones, esas que teníamos. Las tres ecuaciones, esas que teníamos, de velocidad, de posición, velocidad y aceleración, en vez de poner el valor de la frecuencia angular, ponemos el valor de la constante y la masa, que es más fácil, quizás son datos que a lo mejor podemos tener más fácilmente. Entonces nos quedan las ecuaciones sin ese valor de la frecuencia angular. Que la frecuencia angular, como que es un valor más difícil de ver, obviamente lo puedo tener como dato, pero es más difícil de tener como dato, porque yo tendría que estar asimilando un resorte a un movimiento circular, que no tiene nada que ver, digamos. ¿Se entiende lo que digo? Acá lo usé como artilugio, esa frecuencia angular, para analizar el proceso, y ahora me deshice esa frecuencia angular, y fíjense que las ecuaciones me quedaron en función de la constante K del resorte, que es más tangible, es real, y la masa de lo que tengo colgado en el resorte. ¿Se entiende lo que digo? ¿Está? Son ecuaciones más tangibles, más reales, más visibles desde el punto de vista de lo que estoy viendo. Un resorte que tengo oscilando, si yo tengo un resorte oscilando, una masa oscilando, subiendo arriba abajo, es muy jodido de ver una frecuencia angular en esto, sin un movimiento alternativo. ¿Está? Esa es la disrupción que tiene este análisis, que es muy difícil de verlo, la frecuencia angular, con el movimiento alternativo. Pero nos sirve nos sirve para agarrarnos y poder demostrar y llegar a esto, que después tengo una vinculación. ¿Está? Y me permitió escribir estas ecuaciones. ¿Está? ¿Estamos de acuerdo? ¿Entendió? Sí, sí. Vamos a analizar un poquito. Vamos a resolver ejercicios. Vamos a resolver un par de ejercicios. ¿Cómo andamos con la hora? Vamos a resolver un ejercicio de resorte. El 9,5. Vamos a hacer este ejercicio. No tengo gran.
Dice, un resorte de acero tiene una longitud de 15 centímetros cuando se cuelga en uno de sus extremos. Perdón, un resorte de acero tiene una longitud de 15 centímetros. Acá. Cuando se cuelga en uno de sus extremos una masa, porque se tira un poquito más, y ahora tengo 0,17 metros. Ahí la masa es de 50 gramos. Kilogramos. Y dice, calcula la constante elástica del resorte. La pregunta, ¿cómo puedo calcular la constante elástica del resorte? O sea, acá me está pidiendo, ¿no? ¿Se les ocurre? Y podés plantear la fuerza, digamos, que ejerce el bloque sobre el resorte y compararlo con la constante Excelente. Yo sé que por la fuerza es distancia. igual a K por X. ¿Está? ¿Qué fuerza estoy aplicando acá? Y bueno, 0,05 kilogramos por 9,81 metros sobre segundo cuadrado, que es G, M por G. Eso va a ser igual a K por X. ¿Cuánto hubo de deformación? Y 2 centímetros. 0,02 metros. Entonces acá despejo K. K igual a 0,05 kilogramos por 9. Hagan la cuenta. 91 metros sobre segundo cuadrado sobre 0,02. Y acá tengo K. ¿Está? Hasta ahí, facilísimo. Después dice la frecuencia de las vibraciones si se cuelga una masa de 90 gramos y se lo desplaza ligeramente de la posición de equilibrio. Entonces ahora le cuelgo una masa de 90 gramos y lo excito una amplitud X. Esto va a quedar oscilando. ¿Está? Y me pide qué frecuencia va a tener el sistema. ¿Qué se les ocurre? Obviamente necesito K primero para calcular. Ahí podés calcular el periodo y después hacer la inversa. No, porque no se me ocurre. ¿Sí? El periodo y después hacer la inversa.
excelente. O sea, yo lo que puedo hacer es, recuerden que tengo como, estoy independizado de la amplitud, yo sé que la frecuencia angular era la raíz cuadrada de K sobre M. ¿Está? La constante K la encontré. La masa M me la dio, tengo la frecuencia angular. Con la frecuencia angular, recuerden que era 2pi frecuencia en Hz. ¿Está? Si me está pidiendo, me viene la frecuencia de la vibración, la frecuencia me está pidiendo F. F es igual a la frecuencia angular, que la calculé acá, sobre 2pi. ¿Está? Bueno, sería raíz cuadrada de K sobre M sobre 2pi. ¿Está? Son todos datos que tenemos. ¿Se entendió? Tienen que meterle los valores. No me dijeron cuánto vale K. ¿Estamos? Vamos con una nueva. Chicos, ayúdenme a calcular, así vamos, pueden comparar los valores. ¿Eh? ¿Qué valor le dio acá? 24,5 newton. Newton sobre metro. ¿Está? ¿Y la frecuencia angular? Perdón, la frecuencia. No, frecuencia angular. 5,2. Esto sería Hertz. Ah, no, eso es lo que te dije, es aceleración angular. La frecuencia angular. Claro. 5,2 radianes sobre segundo. K sobre N, raíz. Y entonces, ¿cuánto vale la frecuencia? 3,52. 3,52. ¿Les da todo igual? No, 5 dividido 2pi. 5 dividido 6 tiene que ser 0, esto ya es 6. De 14 por 2, esto debería ser 0, ¿no? ¿También los valores o no? Sí, 0,83. Claro. Pusieron 0,9 gramos, ¿no? Perdón, 0,09 kilogramos. En la masa. Acá. Ah, pero no es de 90 gramos. Claro, porque dice, usa el de 90 gramos, ¿no? Ah, claro, puse 0,9. Sí, 0,9 puse. Me equivoqué. Pero me dan 2,6. 2,6 la frecuencia angular. Hertz. Ah, 2,6 Hz el 2,6 Hz. ¿Está? ¿Estamos de acuerdo? ¿Entendió? Bien. Entonces, vamos a hacer el otro ejercicio, el 9,7. Dice, un bloque de 2 kilogramos
se conecta a un resorte de constante K, 300 newton sobre metro. Oscila sobre una superficie horizontal sin rozamiento. Y en el tiempo t igual a 0, el resorte no está estirado ni comprimido. Está en esta posición. En la posición de equilibrio. El resorte toma esa posición y esta posición. Bueno. Entonces, dice, en el tiempo t igual a 0, el resorte no está ni estirado ni comprimido, y el bloque se mueve en la dirección negativa a 12 metros sobre segundo. Estaría moviendo hacia allá 12 metros sobre segundo. Si tomo como positivo hacia allá, y se está dirigiendo hacia la dirección negativa, sería menos 12 metros sobre segundo. ¿Está? Entonces, me pregunta, calcula la amplitud. O sea, quiero calcular este valor. ¿Cuánto vale? Voy a escribir la ecuación de posición. La ecuación de posición es la amplitud por el coseno de la frecuencia angular por el tiempo más un phi. Esa es la ecuación general de amplitud. Ahora voy a ver si le puedo meter estos valores acá adentro. Para el tiempo igual a 0, x igual a 0, ¿no? Y ¿cuánto vale el ángulo de fase para este sistema? Si yo hago el círculo acá. Mi 0 es este. Mi x es este, digamos, mi sistema de referencia es este. Y yo estoy arrancando acá. Con una velocidad tangencial de 12. Me estoy haciendo que coincide con la velocidad del bloque en esa posición. ¿Cuánto vale este ángulo de fase phi? ¿Qué es 90? 90, pi sobre 2. ¿Tá? Bueno, la amplitud no la conozco. Para el tiempo t igual a 0, esto se hace 0. Y me queda el coseno. Perdón, profe, que me interrumpa. Sí. ¿Cómo te diste cuenta que es ahí la velocidad? Tipo que, Me lo dice como dato, me dice, en t igual a 0, el resorte no está ni estirado ni comprimido, y el bloque se mueve en la dirección negativa de 12 metros por segundo. En este punto, en el tiempo t igual a 0, está acá, el resorte no está ni estirado ni comprimido, está en la posición de equilibrio y pasa a 12 metros por segundo. Esto ya está oscilando. ¿Está? Oscilando claro. cuando yo arranco a medir el movimiento, pasa por la posición de equilibrio y prendo el cronómetro. Claro, el equilibrio sería ahí a los 90 grados. Claro. Podría estar acá, pero me tendría que haber dicho que se estaría yendo hacia los negativos, ¿está? Y ya el ángulo de fase acá sería 3/4 pi, porque sería todo esto. ¿Se entiende? Estaría yendo para allá. Gracias. Ahí es donde me cambiaría la ubicación. ¿Se entiende? Bien, entonces, cuando meto este valor, esto vale 0 y esto vale coseno de pi sobre 2. Porque phi vale 0, 0 más pi sobre 2, es pi sobre 2. Coseno de pi sobre 2, ¿cuánto vale? Coseno de 90, ¿cuánto vale? 0. 0. 0 es igual a A por 0. No la puedo calcular a la amplitud. ¿Está? Con la ecuación de posición, con los datos que tenemos. Entonces me voy a ir a la ecuación de velocidad. ¿Puedo armar la ecuación de velocidad? Y bueno, a ver, la velocidad es menos A
por la frecuencia angular por el seno de la frecuencia angular por el tiempo más pi sobre 2. ¿Está? Y ahora vamos a ver. ¿La frecuencia angular la puedo calcular? Sí. ¿Cómo era la frecuencia angular? El cuadrado de K sobre M. Tengo K y tengo M. Entonces, ¿la velocidad la tengo en este instante cuando t igual a 0? Sí, la tengo. La tengo. ¿Por qué? Y porque vale menos 12. Bueno, menos la amplitud por la frecuencia angular que la calculo. Esto vale 0, me queda el seno, o sea, W por el seno de pi sobre 2. El seno de pi sobre 2 es 1, ¿no? Entonces me va a quedar menos 12. Calcúlenme cuánto vale esto, en la frecuencia angular. Raíz cuadrada de 300 sobre 2. O sea, raíz cuadrada de 150. Va a quedar menos A por el valor de omega. ¿Cuánto vale? 12,25 la frecuencia angular. Radianes sobre segundo. ¿Está? Y de acá despejo A. Este menos con este menos. Y esto me queda 12 sobre 12,25. 12 metros sobre segundo. Sobre. ¿Está? Segundo con segundo se va, me quedaría en metros. Tendría que ser 0, ¿no? 0,98 metros. 0,98 metros. Esa sería la amplitud. ¿Se entendió? ¿Está? ¿Cómo ubicarme? ¿Cómo armar las ecuaciones con los datos del ejercicio? ¿Eh? Bien, el B dice calcular la constante de fase. ¿Cuánto vale la constante de fase? ¿Cuánto vale la constante de fase? No tiene que hacer ningún cálculo. Ya lo estuvimos analizando. Sería el ángulo. Ah, el ángulo pi sobre 2. ¿Está? Pi igual a pi sobre 2. ¿Está? Esa es la constante. Y C dice, escribe la ecuación de movimiento, posición en función del tiempo. O sea que X igual sería esta ecuación que yo escribí acá. Ahora tengo la amplitud, va a ser 0,98 metros por el coseno, la frecuencia angular la tengo, de 12,25 por t más pi sobre 2. ¿Está? ¿Entiendes? ¿Estamos? Sí. Bien. Ahora, voy a borrar todo esto. Voy a hacer un análisis de corrimiento de la ecuación de la posición en función del tiempo para el del resorte. Y voy a dejar una misma amplitud, una constante cada resorte igual, un ángulo de fase igual a 0, y lo que voy a ir cambiando es la masa a ese resorte que se va moviendo. Entonces hago la gráfica de eso, y fíjense que me queda esto. Me va a quedar un sistema donde el periodo va a ir variando. ¿Está? ¿Estamos?
También a un resorte de péndulo, lo puedo reemplazar, a un reloj de péndulo lo puedo reemplazar por un resorte con una masa colgada. Y algo que una cuerda que me excite cada tanto a la masa esta. Y con esto fíjense que voy variando con la masa que yo le cuelgo, varío el periodo. Y el periodo este, llevarlo a un periodo tal que sea un segundo. ¿Está? Lo puedo hacer también a un reloj de péndulo con un resorte, en vez de hacerlo con un péndulo. ¿Está? Más complicado, pero más complejo, porque el resorte en algún momento va a perder esta constante K. Teóricamente no la pierde si estoy trabajando en el periodo elástico, pero no es real eso. Siempre en algún momento va a ir variando por fatiga. Ahora voy a hacer la misma ecuación, pero voy a usar la misma masa, la misma constante, el mismo ángulo de fase 0, y lo que voy a ir variando es la amplitud. ¿Está? Varío la amplitud, fíjense que es lo que yo les decía, que si variaba la amplitud, los periodos los mantenía iguales. Sucedía esto, se estiraba más la amplitud, ¿está? Pero el periodo se va a mantener igual. Lo mismo pasa con la maca. Yo la maca le doy más amplitud, pero el periodo debería mantenerse igual. Y es una constante de esa maca. Vuelvo de nuevo a analizar la ecuación esta, con la misma masa, igual constante K, igual amplitud, pero ahora el ángulo de fase lo voy a ir variando. Y fíjense que me queda la misma ecuación, pero desfasada. ¿Ah? ¿Mm? Eso es corrimiento en funciones, ¿no? Y ahora voy a analizar un poquito lo que es la parte de energía. Yo lo estoy moviendo un poquito antes, pero vamos a analizarlo bien ahora. Como no hay fuerzas disipativas, la energía mecánica total de este sistema se va a mantener constante. Fíjense que recuerden siempre que la energía siempre es positiva, o sea, mi eje, fíjense que es a partir del 0 para arriba, de los lados positivos. ¿Tá? Si en el vertical tengo energía y en el horizontal tengo tiempo, voy a arrancar con esta situación donde el resorte está excitado, acá. Lo verde es energía potencial elástica, lo rojo es energía cinética. Perdón. Entonces, lo que va a suceder ahora es, yo lo excito a una amplitud A, ¿tá? Voy a tener esta energía potencial elástica, va a ser igual a un medio de la constante K por A al cuadrado. Recuerden que la energía potencial elástica era un medio de K por X al cuadrado. Como la máxima es A, pongo A acá. ¿Tá? Lo largo, lo suelto, y el resorte empieza a traer a la masa hacia el centro. Cuando está en la posición de equilibrio, la energía potencial elástica se agotó toda, o sea, acá, en este punto yo estaría acá en el centro, o sea, en esta situación de equilibrio. ¿Y qué pasa? El bloque adquirió la velocidad máxima, o sea, toda esa energía potencial elástica se transformó ahora en energía cinética. ¿Cómo era la energía cinética? Y un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Está? Vamos, ahora bien, este resorte pasa con esta velocidad y empieza a comprimir al resorte. La masa esta pasa con esta velocidad y empieza a comprimir el resorte. O sea que se empieza a consumir la energía cinética hasta detenerse y se transforma todo en energía potencial elástica a los 6 segundos. Luego, volvemos de nuevo, el resorte empieza a empujar, ¿tá? Y a perder energía potencial elástica.
hasta acá, hasta que pasa por la posición de equilibrio nuevamente, con velocidad máxima, acá, por eso ese punto de equilibrio, este y este, y vuelve a estirar, vuelve a estirar el resorte hasta llegar a cumplir un ciclo completo y quedar el resorte estirado y detenido el bloque con energía cinética cero. Si yo sumo siempre en cualquier intervalo, en cualquier instante, sumo la energía cinética más la energía potencial elástica, esto me tiene que dar la energía mecánica. Siempre. Y es esto. Este paquete. ¿Por qué? Porque no tengo fuerza disipativa. Si hubiese tenido fuerza disipativa, me estaría dando que la variación de energía mecánica es igual al trabajo de la fuerza no conservativa. ¿Está? Uno de los... Si en vez de poner el tiempo en el eje X, pongo el desplazamiento y hago una curva, una ecuación, digamos, dibujo las ecuaciones de energía en función del desplazamiento, me quedan estas dos curvas. Esta, que es de la energía cinética, y esta, que es de la variación de la energía potencial elástica en función del desplazamiento. Acá tengo los X. Hay un error muy común de pensar en que las dos energías son iguales, o sea, la suma de esta más la suma de esta me va a dar la energía mecánica en todo instante. Si yo sumo este pedacito más este valor, acá me da la energía mecánica. Acá donde la energía potencial elástica es 0, la energía cinética es máxima y es igual a la energía mecánica. ¿Tá? Siempre se cumple la energía mecánica igual a la energía cinética más la energía potencial elástica. ¿Tá? Siempre se cumple eso. Pero ojo porque cambié de ejes. Ahí estoy graficando X en función, la energía mecánica en función de la posición y acá tengo la energía en función del tiempo. Ojo con eso. Entonces, un error muy común es pensar que las dos energías, la potencial y la cinética, son iguales a la distancia media, o sea, a la amplitud sobre 2. Y no sucede eso. ¿Tá? No sucede. Hay un par de ejercicios donde pueden hacer con David, encontrar la posición donde las dos energías son iguales. ¿Tá? Obviamente, yo sé que la energía mecánica es igual a la energía cinética, que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, más un medio de K por X al cuadrado. ¿Tá? Si yo quiero encontrar eso, tengo que poner las condiciones para encontrar este X. ¿Tá? Y vamos a resumir el tema así dejamos péndulo para la clase que viene. A ver si nos olvidamos, vamos a repasar de todos estos ítems, a ver si nos olvidamos de alguno. Dice, el movimiento armónico simple es un movimiento periódico en el que la posición varía según la ecuación de tipo senoidal o cosenoidal. ¿Tá? Eso no tenemos nada para acotar, al menos yo no tengo nada para acotar, no sé si tenía alguna duda con respecto a esto. La velocidad del cuerpo cambia continuamente, siendo máxima en su centro de la trayectoria y nula en los extremos, donde el cuerpo va a cambiar el sentido del movimiento. Nada para acotar, yo particularmente, no sé si usted tiene alguna. Es un movimiento acelerado no uniforme, su aceleración es proporcional al desplazamiento, de signo opuesto a este. ¿Tá? Se desplaza hacia un lado, la aceleración toma signo opuesto. Y toma su valor máximo en los extremos, la aceleración. Lo mismo sucede con la fuerza. Abajo está lo de la fuerza restauradora, es responsable del movimiento armónico simple, es siempre opuesta al desplazamiento, volvemos porque la aceleración es opuesta al desplazamiento, y proporcional al mismo por lo que ya vimos. La posición inicial del movimiento depende de A, o sea, de la amplitud y del ángulo de fase. Estuvimos viendo.
La fuerza elástica que origina el movimiento armónico simple es conservativa y la energía potencial elástica que lleva asociada es nula en el centro de la trayectoria. ¿Está? Donde el sistema está en equilibrio, ahí la potencial elástica es nula. La energía cinética en el movimiento armónico simple varía continuamente, ¿está? Siendo máxima en el centro, donde adquiere mayor velocidad, y nula en los extremos, porque la velocidad en los extremos es nula, entonces hace que la energía cinética sea nula. Y la energía mecánica, en el movimiento armónico simple, siempre permanece constante, siempre y cuando existan fuerzas, no existan fuerzas disipativas, lo que estuvimos viendo recién. ¿Está? Debería haber, bueno, estos ejemplos que ya estuvimos viendo ejemplos, me quedaría ver péndulo, que lo vamos a ver en la clase que viene, y lo vamos a analizar. A ver si podemos hacer algún ejercicio más. Vamos a hacer el 9-9. Esto después avísenle a David, estos ejercicios que estamos haciendo, no los hagan, así pueden acelerar y hacer otros ejercicios. El 9-9 es el último ejercicio y los libero. Dice, una partícula oscila con un movimiento armónico simple, de tal forma que su desplazamiento varía de acuerdo a la expresión x igual a 5 coseno de 2 t más pi sobre 6. Y me dice que los desplazamientos están en centímetros, en unidades de centímetros, y el tiempo tiene unidades en segundos. ¿Está? Y la pregunta es, la elongación, la de velocidad y la aceleración para, o sea, x, b y a, para un tiempo t igual a c. Después me pregunta, el periodo del movimiento. Me está preguntando t. Y después, la posición inicial. ¿Está? ¿Se animan a calcularlo? Les doy 5 minutos y terminamos la clase. ¿Está? Lo resolvemos y terminamos la clase. A medida que vayan teniendo los valores, me van tirando si los voy invitando al chat o decirlo así ya lo voy.
¿Y gente? ¿Vamos, Lerdo? No. ¿Sacaron posición, velocidad, aceleración? Bueno, para sacar posición, velocidad, aceleración, tenemos que desmenuzar un poco esta ecuación, que es la de posición, y calcular, a ver qué podemos sacar de acá. De acá los datos que podemos sacar, que la amplitud vale 5 centímetros, que la frecuencia angular es 2, sobre segundo, y que el ángulo de fase es pi sobre 6. ¿Algo más podemos sacar? Bueno, con estos datos voy a escribir la ecuación de velocidad, que es menos 5, 0,0, por la frecuencia angular, que es 2,00, por el seno de 2 más pi sobre 6. Y la aceleración es igual a menos 5,00, y no le pongo las unidades para hacer más rápido, la frecuencia angular al cuadrado, que sería 4,00, por el coseno de 2,00 por t más pi sobre 6. Entonces, reemplazo para el tiempo t igual a 0 en las tres ecuaciones. Y voy a tener los valores que me está pidiendo acá. ¿Está? En este caso 0, esto se va a hacer 0, todo pi sobre 6. Y me tiene que dar los valores que sean acorde a cada uno. Después me pide el periodo t. El periodo t, si sé la frecuencia angular, recuerden que la frecuencia angular es 2pi frecuencia o 2pi sobre el periodo. Como está pidiendo el periodo, es 2pi sobre la frecuencia que vale 2. O sea que el periodo vale pi. ¿Está? Segundo. Y después la posición inicial. Bueno, la posición inicial es la misma que calculé acá para un tiempo t igual a 0. ¿Está? Es la misma. Es simplemente esto para entiendo que la pregunta esta de este ejercicio es para ver si quedó entendido la parte conceptual. ¿Se entendió o no? ¿O está complicado? ¿Pudieron escribir las tres ecuaciones estas? Sí. ¿Pudieron hacer esas tres ecuaciones? Bueno, gente, cortamos acá. Se hizo media pesada esta clase, es media larga, porque este tema es bastante... No es feo, pero es medio pesado. A lo mejor para darlo es medio difícil de ver. Nos vemos la clase que viene, que es la última clase teórica. Y bueno, traten de no faltar, porque vamos a terminar de dar el tema. Después el PowerPoint lo vas a subir ahora. Sí, lo subo ahora con las actividades y la encuesta. ¿Cómo? Y se lo subo. Dale. ¿Ah? Gracias. Gracias. Bueno, nos vemos. Listo, Chau, chau. profe, nos vemos. Buen fin de.